Buenas noches, comunidad Mentory. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Gustavo. Voy a acompañarlos en este conversatorio a cargo del ingeniero y PhD Iván Ruiz. El día de hoy agradecemos su participación en este conversatorio. Hoy vamos a tocar código de red, una imperativa necesidad de Latinoamérica. Antes de poder desarrollar este conversatorio, mientras esperamos que nuestros más invitados se vayan conectando, les recordamos que tenemos en la parte inferior de sus pantallas un apartado llamado preguntas y respuestas en las que ustedes van a poder realizar las consultas que tengan mientras el ingeniero va desarrollando la sesión. Bien, ahora recuerden que esto forma parte de nuestro programa internacional de alta especialización, Sistemas de Potencia con ETAP, que está iniciando ya este 22 de mayo. Dentro de los módulos del programa internacional de alta especialización, vamos a tocar fundamentos de los sistemas de potencia, análisis de flujos de carga, estudios de cortocircuito, estabilidad del sistema de potencia, protección de sistemas de potencia, calidad de energía, modelado y simulación de sistemas de potencia con ETAP, análisis avanzados con ETAP y estudios de casos y ejercicios prácticos. Bien, recuerden que estamos iniciando este 22 de mayo, es un programa integral en el que vamos a emplear precisamente el software ETAP. El día de hoy, como había señalado al principio, tenemos en la sala como ponente al PhD ingeniero Iván Ruiz, ingeniero electricista con una maestría en ingeniería industrial, manufactura y producción. Tiene un PhD en ingeniería ambiental y tecnologías sustentables, ambos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene más de 24 años de experiencia como o desempeñando funciones como investigador y consultor de desarrollos tecnológicos, instructor de diplomados universitarios, catedrático de materias de ingeniería en las especialidades de informática industrial y sistemas computacionales, y actualmente en Ingeniería Iván Ruiz labora como presidente de Potencia y Energía del capítulo PIES de la IEEE, sección Morelos, y presidente electo de la IEEE Consejo México 2025-2026. Ingeniero Iván Ruiz, gracias por estar con nosotros esta noche. Le cedo la palabra. Muy bien, gracias a los amigos de Mentoring. Como bien compartimos hace ya unos minutos, es necesario que me confirmen con pulgar arriba los colegas que están en el conversatorio, si están escuchando bien. Tenemos la, la iniciativa de tener un micrófono, obviamente, profesional, ¿verdad? Que se escuche perfectamente bien hasta la respiración. Si están con pulgar arriba o mano alzada, pues quiere decir que están escuchando bien. Y también la siguiente pregunta sería ver si está escuchando bien, ver si está transmitiendo bien la cámara. Estamos en una transmisión en vivo, hoy es 8 de abril, un día impresionante porque los que no se han registrado, pues hoy van a tomar la decisión de registrarse con el equipo de mentoring. Y la tercera pregunta, digamos, sería ver si estamos compartiendo bien la pantalla. Nuestro conversatorio vamos a utilizar 3 pantallas, de los cuales estoy compartiendo la número 3. Esta pantalla número 3, al igual que el curso de alta especialización, para evitar que no haya esta interrupción en la transmisión, nosotros usamos de nuestro lado 3 pantallas. Una que es para la transmisión de cámara, la segunda es para el bloc de notas principal que tengo al frente, en donde está la cámara, y la tercera es la transmisión del público en general. Entonces, son las 8:09 de la noche, estamos 9 minutos tarde. Quisiera confirmar que están viendo bien. Voy a tratar de transmitir gracias a Marcelino y a Edmundo, voy a transmitir una charla muy rápida. Me pidieron cambiar la modalidad en equipo de Mentoring. Mentoring es una compañía de capacitación y consultoría. Sin embargo, es una compañía que trata de guiar hacia los asistentes el aprendizaje teórico práctico. Nosotros pertenecemos a la compañía Associated and Ruiz Engineering, que es una compañía fundada en México, ¿verdad? Al cual estoy al frente, y que tenemos una gran capacidad de servicios de ingeniería en el tema de estudios eléctricos en estado estable y en estado dinámico.
obviamente tenemos otro equipo de inmersión en entrenamiento que se llama el Instituto Educativo de Especialidades, el cual trabaja con la dirección académica de otro equipo, casualmente con los mismos colores azul y amarillo de Mentoring, pero es el IEEE. Pertenecemos al Power and Energy Society, Sociedad de Capítulo de Potencia y Energía del IEEE, que es el gremio más grande a nivel mundial en cuestión de electrotecnia, más de 500,000 miembros ahora en cifras de febrero, marzo del 2025. Vamos a dar inicio muy rápido. En el tema de hoy, pues obviamente es compartir dónde estamos. Estamos sobre 25 años de experiencia en el personal que trabaja con nosotros, más de 80 ingenieros de posgrado en la compañía, más de 2,000 horas hombres sumadas. Tenemos más de 20 proyectos de estudios eléctricos en alrededor de 15 países y obviamente conocemos el mercado de estudios eléctricos. Por eso es que este tipo de programa de alta especialización en sistemas eléctricos lo recomendamos para aquellas personas que están en un proceso de aprendizaje y también en personas que tienen más de 35 años de experiencia o 55 años de edad que ya están por jubilarse. Esta es la agenda del día de hoy del conversatorio, el background, el highlights, las trends, los parámetros del sector energético y obviamente las conclusiones. Comprendiendo que me están escuchando bien, la manera de interacción con ustedes que están en esta transmisión online, in live, y para los que están escuchando en programa de YouTube en vivo, los que se han conectado por allá en el país que usted esté viviendo. Si está en Chile, pues estamos ya sobre las 10 de la noche casi, ¿verdad? Si está en Argentina igual, si está en Brasil igual, Sao Paulo, Brasilia, etcétera. Son ciudades que tienen 3 horas sobre México. Nosotros en México tenemos las 7 de la noche. Pero si está en Centroamérica, en Nicaragua, pues buenas tardes. Vamos a compartir que este tema de código de red es un tema que viene hacia la sostenibilidad energética, lo que se le llama sustentabilidad. Sustentabilidad o sostenibilidad energética son dos términos muy parecidos. Hay más de 100 artículos técnicos publicados en Scopus y en IEEE Explore y en Web of the Science, en donde nos tardaremos otros 100 artículos para definir cuál es la palabra correcta, pero cuando hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, lo que se entiende en la traducción al inglés directamente del Consejo Mundial de Energía, del World Energy Council, pues se divide en 3 ejes. El eje social, el eje de mitigación de impacto ambiental y el eje de seguridad energética. En el eje social se refiere a que cualquier tipo de personas tiene que tener la capacidad de pagar su propio recibo de luz en el país que fuese. Ya dije algunos países: Chile, Bolivia, Nicaragua, México, Colombia, Argentina, Brasil. Cualquier tipo de persona latinoamericana en el que está enfocado este tipo de masterclass debe tener la capacidad de pagar su recibo de luz. Es decir, tiene derecho humano a tener el acceso a la energía, pero también tiene la obligación de cubrir ese gasto de transmisión de energía, de generación, distribución, para que llegue a su casa, a su domicilio, al lado doméstico, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de que las personas que están conectadas a la energía eléctrica debe tener la capacidad adquisitiva de poder pagar su recibo de luz. Aquí en Latinoamérica está sobre 15 y 40 dólares el bimestre del pago mensual, o perdón, bimensual de energía eléctrica. Sin embargo, en países europeos ha llegado la cifra a 400, 600 euros, o inclusive hasta 900 euros bimestralmente por el pago de energía. Es decir, la gente en Europa está en decisión, en algunos países, no digo que toda Europa, pero en algunos países, en saber si come o paga la energía eléctrica, saber si prende el gas o si prende el aire acondicionado, porque es uso de energía, ¿verdad? Entonces, la equidad social en la dimensión del eje del Consejo Mundial de Energía se refiere a eso. El tema del eje 2 es la mitigación del impacto ambiental. Muchos de los que ustedes están escuchando, pues están estudiando tal vez un posgrado de maestría o doctorado en energía sustentable, es decir,
uso de energía eólica o uso de energía solar. Sin embargo, muchos de ellos, muchos de ustedes que están estudiando ese posgrado o inclusive una carrera energética, pues están entusiasmados porque dicen, bueno, yo voy a estudiar algo que tiene que ver con el cambio climático para el beneficio del planeta. Sin embargo, la energía eólica y solar se conecta a la misma red eléctrica del país en el que usted vive. Esa red se le llama sistema eléctrico interconectado o el National Electric System, pero utiliza una torre de transmisión que se le conoce habitualmente técnicamente como el POC, el Point of Connection, o algunos le dicen el POI, el Point of Interconnection. El POI o POC es la red eléctrica que interconecta la energía solar y la energía eólica. Algunos países con un poco más de atrevimiento en Latinoamérica, pero ya en otras partes del mundo, se utiliza el término de BESS, Battery Energy Storage, ¿no? El sistema de almacenamiento de energía, que no es más que un sistema que tiene un territorio muy grande en kilómetros, pues no lo vamos a decir, pero sí en hectáreas, en donde vean aquí donde está el punto rojo, la persona pues mide habitualmente 1.70, 1.80, el tamaño de una persona comparado con un BESS. Es decir, la energía que produce la energía eólica y la energía solar se necesita almacenar. Y almacenar requieres territorio. Y territorio necesitas terrenos en hectáreas para poder poner un BESS. Entonces, el impacto ambiental que genera colocar un parque eólico, un parque solar o un sistema de almacenamiento de energía, pues no es tan sencillo. Es decir, tienes que tener un estudio de impacto ambiental que no tiene nada que ver con los sistemas de potencia, pero sí en el impacto del cambio climático, ¿verdad? El tercer eje tiene que ver con la seguridad energética. Muchos de sus países en el que usted vive, si usted vive en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, pues están preocupados muy puntualmente en libros de sistemas sustentables, pero no en el término de seguridad energética. ¿Y eso qué quiere decir? Que Latinoamérica no tiene libros de reglas, lo que llamamos el Rules Book. El libro de reglas o el Rules Book es lo que se le llama técnicamente, de manera cognitiva, el código de red. Es decir, no miden los parámetros del flicker, no miden los parámetros del factor de potencia, no hay una regla de sanción para el armónico o el THD, no hay una regla de sanción por una coordinación de protecciones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Un apagón. Ustedes si viven en este tipo de países, muchas de las preguntas que ustedes están haciendo, están estudiando ingeniería o maestría, la pregunta es, ¿por qué sucedió el apagón? ¿Por qué se fue la energía? Pues porque simplemente no hay un rules book, no hay un libro de reglas que esté midiendo los parámetros máximos y mínimos de frecuencia, de flicker, de THD, de factor de potencia, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que se están preocupando los países más en el Ministerio de Energía por el tema sustentable, sí, en el tema ambiental, pero están dejado de lado el tema de seguridad energética. Por eso es que en algunos países como México, Colombia, algunos países como un poco más atrás, Perú y Chile, allá en la Costa Rica, están empezando con la aplicación de medición y parametrización, el monitoreo de este tipo de factores, el flicker, el THD, la frecuencia, etcétera. Es decir, si hay un máximo mínimo que está siendo rebasado, debe haber la capacidad del sistema de potencia de regularlo y mandar una alarma, un disparo o una advertencia de que no suceda un apagón. No solo crean ustedes que los apagones son por temas políticamente que se ven en las noticias, sino que es porque no hay libro de reglas. En 20 países de Latinoamérica, solo 4, repito, solo 4 tienen una intención seria de aplicar código de red. Por eso es que la plática del conversatorio se refiere a una necesidad imperativa. Esto es lo que usted aprendió o lo que aprendieron muchos de sus profesores en generación de energía eléctrica vía nuclear, vía termoeléctrica, vía carbón, vía hidráulica, en donde tienen una fuente de generación, lo meten a un transformador elevador, lo meten a líneas de transmisión, lo vuelven a meter a un transformador reductor y luego a los clientes industriales o domésticos. El sistema de potencia en el tema social ya ha cambiado. ¿Por qué?
porque usted ve los medidores de su casa ya no son de agujas solamente, ya son medidores digitales. E igual en el tema industrial, cuando usted conecta en el sistema CEIN o en el POC o el POI, la energía eléctrica de generación, transmisión, distribución, tiene que ser monitoreada porque no es lo mismo tener un sistema energético con viento a un sistema energético con sol o con paneles solares o un sistema de almacenamiento de energía. Este tipo de conexión al POC o al POI debe ser monitoreado con parámetros eléctricos para que el sistema doméstico o industrial o al cliente per se no sucedan apagones. No estoy diciendo que en predicción van a suceder más apagones para no generar caos o una catarsis de histeria, pero sí muchos de los países a nivel mundial están apostando por inversiones en conexión con energía solar, energía eólica, energía con agua, ¿verdad? En el 2030, por eso muchos países usan como un término de moda en el poner sus políticas al 2030, 2050, porque hay algunos términos que se enfocan en esta inversión, ¿verdad? Muchos países, sin ofender a algunos países que no tienen libros de reglas, dicen, bueno, es que el código de red no se necesita en mi país. Bueno, es que no ha sido entrenado en términos de rules book, código de red a nivel mundial, ¿verdad? Y tienen puestos obviamente importantes en el Ministerio de Energía, secretarías de energía, pero no tienen la capacitación para comprender que el término de cambio climático es un término de seguridad nacional. Es un término de seguridad energética en el que no te puedes permitir que una coordinación de protecciones no esté bien calibrada en sus relevadores de protección. No te puedes permitir que un control de tensión o un control de frecuencia te dispare toda una red eléctrica en el que dejes a 1 millón de usuarios con un apagón sin energía ni un minuto. O sea, por horas, 10 horas, ha habido eventos, si ustedes recuerdan en las noticias, eventos muy cercanos en Chile, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en México, que se ha ido la energía eléctrica y es por apagones que no tienen ese monitoreo y es lo que yo le llamo las leyes vinculantes voluntarias. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchos de los países en el Ministerio de Energía no sancionan a las empresas que tienen este tipo de conexión de sistemas energéticos, que se le llama la VRE, Variable Renewable Energies. Las energías de condición intermitente o variable, pues tienen ese tipo de condición per se. La frecuencia, la tensión deben ser monitoreadas. Otro tema es, en el tema social, ¿qué vas a hacer con todos los equipos eléctricos primarios de los que ya no vas a usar? Porque si tú vas a dejar de usar los combustibles fósiles, vas a dejar de usar el gas, vas a dejar de usar las tecnologías con nuclear y vas a ir enfocando a sistema sustentable, bueno, ¿qué vas a hacer con las plantas de generación antiguas? Es una de las preguntas que muchos de los ministerios de energía no se hacen, pero son temas políticos, geopolíticos, que vamos a hablar en el Masterclass 3, pero es, ok, vas hacia lo sustentable, pero ¿qué vas a hacer con todo lo que ya tienes? Entonces, en algunos países como México, repito, se han creado organismos nacionales que van enfocados a la actualización de códigos de red. No es lo mismo un código de red que estás aplicando en Austria a un código de red que estás aplicando en España o a un código de red que estás aplicando en Noruega o a un código de red que estás aplicando en Alemania o inclusive en Italia, etcétera, ¿no? Entonces, regresamos a la realidad en donde hay ingenieros muy jóvenes que se están entrenando con una carrera, con una maestría, con un posgrado, doctorado, donde les enseñan a aprender el gemelo digital. ¿Y qué es el gemelo digital? Pues el modelado, el Intelligent Single Line Diagram, el diagrama unifilar, el One Line View, el DU, ¿verdad? Lo que algunos le dicen el Digital Twin. La representación del sistema de potencia, lo que le enseñan al alumno es a hacer memorias de cálculo con métodos de iteración. Por eso es que usted, si está estudiando, estudió o pasó por el primer semestre, usted vio métodos numéricos con métodos de cálculo de Newton-Raphson, Gauss-Seidel, etc. Entonces le enseñan en el bloque amarillo a hacer análisis fuera de línea, con fórmulas matemáticas y muchas de las universidades todavía no enseñan uso de software. En este programa de capacitación de alta especialización,
lo que se les va a hacer recordatorio, las memorias de cálculo, la normatividad y obviamente el uso del software. Vamos a enseñarles aquí en el programa algunos estándares, ¿no? El ANSI, American National Standard, el International Electrotechnical Committee del IEC. ¿Por qué? Porque en Perú, en Bolivia, llegan equipos eléctricos primarios en Chile que son de procedencia asiática y vienen con normatividad IEC. También vamos a ver en el programa estándares ANSI del IEEE, que es en la mayoría de los países en los que está aplicando la normatividad, ¿verdad? Este estándar, que es el estándar ruso GOTS, es un estándar, como ustedes saben, Rusia, y hoy en día las noticias ustedes lo ven, Rusia, Estados Unidos tienen una seria, digamos, línea de respeto, y Rusia utiliza sus propios estándares. El estándar ruso GOTS es para estudios de cortocircuito y los rusos pues, no utilizan estándares americanos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ingeniero que sale con un doctorado, una maestría, pues obviamente nace con desconocimientos en su título de estándares. Tarda alrededor de 3 a 7 años en aprender estándares y se da cuenta que necesita apoyo de un ingeniero administrativo o que ya lleva 10 años en la compañía, y eso se le llama experiencia. El ingeniero administrativo que tiene puestos de gerente, puestos que ha tardado 7 años en adquirir, pues es un ingeniero que va a tardar un cierto periodo de vida en su trabajo y va a cumplir 55 o 60 años de edad y se va a jubilar. Y cuando está en este tipo de puestos para monitoreo, pues se va a dar cuenta que la especialización que tiene pues son con herramientas que lleva 30 años operando con métodos o procesos iterativos y repetitivos. Es decir, tiene una pantalla de calidad de energía, una pantalla de vapor, una pantalla de escadas, una pantalla de sistemas de monitoreo, pero ¿qué creen? No se conectan las bases de datos de ninguna de esas pantallas, y es cuando se da cuenta que tiene ingenieros de diferente capacitación, ingenieros mujeres, ingenieros hombres, que están especializados en marcas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la inteligencia situacional de estas bases de datos tiene que comunicarse con una herramienta multiplataforma o multidimensional para que el aprendizaje que tienen en este bloque amarillo se convierta en un aprendizaje de experiencia mucho más acelerado. No esperar de 3 a 10 años que tengas un puesto de gerente y que tardes toda tu vida ahí en ese puesto de trabajo, en una mina, en una cementera, en una papelera, y te des cuenta que ya se acabó la vida y tienes que aprender a cómo comunicar esas bases de datos. Entonces, este bloque verde que está aquí es lo que se le llama la tecnología en tiempo real. La tecnología en tiempo real no es un SCADA. El SCADA, en sus siglas en inglés, es un sistema de adquisición de datos, y ese sistema de adquisición de datos no es más que el monitoreo de parámetros. Pero ese monitoreo de parámetros no te va a servir para la analítica de los datos. Es decir, en el libro de reglas, códigos de red, los estudios eléctricos son necesarios, muy tangibles, porque si no haces estudios eléctricos, va a llegar un momento en el que te vas a dar cuenta a los 55 años de edad que tuviste que haber hecho un cambio en el brownfield. Brownfield son los sistemas de potencia existentes y greenfield son los sistemas de potencia nuevos. Pues cuando tú llegas al bloque azul, a esa edad en donde tienes 10 años de experiencia, tal vez 30, 35 años de edad humana, pues te vas a dar cuenta que muchos de los ingenieros que ya tienen mucha edad humana, pues empiezan a comprender los estándares, pero tienen que empezar a cambiar el sistema de potencia. Y empiezan a hablar de términos de mercado eléctrico mayorista, de códigos de red, de reglamentos, de códigos eléctricos estadounidenses o de otros países, y se van a dar cuenta que los estudios eléctricos son importantes, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a hacer un recordatorio donde los estudios en estado estable vamos a aprender en el programa de alta especialización a hacer flujos de carga, cortocircuito, coordinación de protecciones, hacer y tener las habilidades para hacer un estudio de arco eléctrico o arc flash. También para estudios en estado dinámico. De 10 ingenieros en Latinoamérica, 8 saben hacer estudios en estado estable y 2 de ellos no saben hacer estudios en estado dinámico. De esos 10 ingenieros, los 2 que estoy hablando saben hacer estudios en estado dinámico y también los estudios en estado estable. Aquí vamos a ver las herramientas para que usted pueda detectar y armonizar y hacer estudios de estados de estabilidad transitoria
estudios de arranque de motor, estudios de transistores electromagnéticos. ¿Por qué? Porque son necesarios para saber las condiciones y las recomendaciones en los cambios de especificaciones del equipo eléctrico primario. ¿Por qué? Porque los estudios de estado dinámico, cuando tienes fuentes renovables o VREs, solares o eólicas, convierten la energía de corriente directa a corriente alterna y se van a conectar, ¿dónde creen? Al POC, a la red del Point of Connection, y van a utilizar subestaciones. También los sistemas de almacenamiento de energía van a tener que gestionar los parámetros eléctricos. Por eso es que el término de sostenibilidad ambiental tiene que ver con la seguridad energética. La seguridad energética es igual a seguridad nacional. Por eso es que muchos presidentes de algunos países en el mundo, el término eléctrico es muy serio. Si ustedes recordarán, los huracanes del año pasado, hubo un huracán que golpeó parte de la zona de Pacífico de México y la zona del Golfo de México, con frontera de Florida. ¿Y qué sucedió? Que el presidente aceptó que la red eléctrica no estaba robusta en lo más obvio, que son los postes que sostienen la transmisión de la red eléctrica. Entonces, necesitaban reactualizar o modernizar esos postes. Entonces, lo que le llamamos el POC o el POI, todos los países lo tienen, son los Comité Operativo de Operaciones, el COES en Perú, el Comité Nacional de Despacho de Carga en Bolivia, el ANDE en Paraguay, CAMESA en Argentina, XM en Colombia, Natrel en Nicaragua, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes un ingeniero que está entrenado, capacitado con sistemas de código de red o rules book, vas a tener un ingeniero que sabe perfectamente que la energía renovable sí beneficia al cambio climático, pero necesita ser monitoreada con libros de reglas. La energía eólica, al conectarse al POC, pues no es más que la conversión de lo que antes se le llamaba el código de transmisión. Y aquí aprendemos términos muy importantes que a lo mejor usted no había visto en su posgrado en su ingeniería, que es el TCO, ¿no? El Transmission System Operator. El Transmission System Operator, que es la red, lo que les repito a ustedes, algunos de los países le dicen la red pública, algunos le dicen el NES o National Electric System, en Perú le dicen la red eléctrica interconectada nacional, o algunos le dicen el CEIN, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, pues es el POC, el TCO. Todo va al TCO y el TCO tiene que tener un rules book para poder sancionar. ¿Por qué es importante el código de red? Primero, por los apagones. Y a lo mejor aquí hay algunos ejemplos, pero usted ya los vivió en las noticias, o si usted vivió en esos países, se va a dar cuenta y va a recordar esto. El 14 de agosto de 2003 sucedió un apagón masivo en la costa de la zona de Nueva York, New Jersey, ¿verdad? Parte de la frontera de Canadá, en donde se perdió la energía por un día completo. Ese mismo año y ese mismo mes, 14 días después, en otra parte del mundo, en Londres, se paralizó y tuvo una pérdida de energía eléctrica de 250,000 de personas en Londres, ¿verdad? En ese mismo año, un mes después, casualmente, usted geográficamente vaya visualizando en su mente dónde están las ciudades importantes, Nueva York, Londres, Italia. En septiembre se perdió la energía y bueno, es cuando la gente dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay apagones? Bueno, porque estás conectando BRs, porque estás conectando sistemas de energías renovables variables, con energía intermitente que depende del sol, que depende del viento. También en el 10 de noviembre del 2009, en Brasil y Paraguay, si usted está en Sudamérica, pues obviamente está estudiando posgrado o ingeniería, sabe perfectamente que Itaipú es la central hidroeléctrica más grande en tamaño, y la segunda más grande en producción, que la primera es Tres Gargantas en China, pero Itaipú tuvo un apagón masivo, dejando el 40% de Brasil y el 90% de Paraguay, es decir, 60 millones de clientes sin energía. Imagínense 60 millones de clientes sin energía. Si estamos hablando en Perú, pues Lima tiene 8 millones de personas en la capital, México tiene alrededor de 9 millones de personas en la capital. Ahora, imagínense 60 millones de clientes sin energía. ¿Y por qué es importante? Porque si se va la energía, recuerden, todo está
digamos, electrificado, conectado. Yo no sé si ustedes sabían, pero el 85% de las personas humanas, las que vivimos en este planeta, estamos usando un edificio. Estamos dentro o debajo de un edificio, conectando el celular, conectando la computadora, conectando un refrigerador, comiendo en un restaurante, almorzando en una cocina económica. Siempre estamos conectados a la energía eléctrica. Entonces, los alimentos, ¿verdad? Se echan a perder si no están refrigerados, ¿verdad? ¿Qué sucedió el 1 de noviembre en 2014 en Bangladesh? Pues un apagón. Vean, por favor, Bangladesh, el tamaño que tiene comparado con el país que tiene más millones de habitantes en el mundo, que es la India, ¿verdad? De ahí, China, pues es el segundo país que tiene más habitantes en el mundo, pero vean el tamaño de personas, perdón, de país que tiene Bangladesh. Se quedaron 150 millones de personas sin el suministro eléctrico 10 horas. Ustedes imaginen qué pasa en 10 horas con los alimentos, qué pasa, pues se echan a perder. Generas un colapso, ¿verdad? Energético. Y obviamente en México, un evento que nadie se quiere acordar, pero pues eso ya pasó, ¿verdad? El 28 de diciembre de 2020, en pleno CB19, cuando todo el mundo estaba guardado en su casa, ¿verdad? Estaba usando la computadora para comunicación virtual, como lo que estamos haciendo ahora, el 30% de la demanda de energía eléctrica, casi el 10.5, 11 millones de usuarios, que aquí pongo para los que son de México, pues saben que esto es Tamaulipas, para los que están en otros países, pues imagínense aquí, el Golfo de México, que ahora le quieren llamar de otro nombre, bueno, más cerquita del Golfo de América, del lado de Trump, ¿verdad? Es Tamaulipas, 10.5 millones de usuarios quedaron sin energía. Esto mismo pasó en Argentina, ¿verdad? El 16 de julio del 2019, el sistema de administración de energía que tiene CAMESA, vean, el país Argentina, el tamaño que tiene, pues se ve impresionante, ¿no? Primero una falla de cortocircuito en la línea de transmisión, luego una falla en el desenganche automático de generación, y viene una condición que nadie quiere vivir, que es la insuficiencia de alivio de carga, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues se va la energía y se dispara el sistema y viene un apagón. Completamente estamos hablando de un apagón que sucede básicamente porque hay una falla en el sistema de potencia, ¿no? Y aquí estamos hablando de qué es lo que puede pasar. Nosotros en el programa de alta especialización vamos a usar una herramienta para poder modelar, diseñar y analizar. Esto es un ejemplo en analogía de lo que sucedió o lo que puede pasar si tú empiezas a conectar energía. Vean, esto es un análisis de flujo de carga en el que se está haciendo un análisis del voltage drop. El amarillo quiere que sea una condición riesgosa, que se le llama marginal. Tú le conectas más carga al bus o al tablero o al switchgear y le vas a colocar una carga que va a ir de 0 a 10, ¿no? Le pones 10 megawatts, que equivale a megawatts por potencia reactiva, le vas a poner un 100% de carga y vas a tirar el flujo de carga. Vas a hacer el análisis, un load flow, y obviamente, pues no pasa nada, entre comillas, pero vamos a aumentar la carga. ¿Qué sucede? Le metes 10, lo cambias a 50 y vean lo que sucede. Empieza a tener un colapso energético el bus, empieza a marcar en amarillo una condición de riesgo. ¿Qué pasa si yo le aumento más carga a la red eléctrica? Le pongo 100 ahora, ¿qué va a suceder? El software automáticamente me manda una alerta diciéndome que eso no puede converger, y esto es lo que sucede cuando no tienes un estudio eléctrico bien analizado, ¿verdad? Esto es un simple estudio de flujo de carga, esto es un simple estudio en estado estable, pero que puede pasar en cualquiera de los países, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el común denominador de este tipo de fallas? El común denominador de este tipo de fallas es, número uno, la falta de gestión de conocimiento. Es decir, el ingeniero que tiene 55 o 60 años de edad humana no le transmite la información al ingeniero joven que viene con su doctorado en mano, con 24 años de edad o 30 años de edad, y no le transmite la operación. Independientemente de las condiciones de temporada, si es invierno, si es otoño, si es verano, independientemente de eso, no le transmite la información.
Entonces, el tiempo de restauración de un sistema de potencia puede tardar desde 1 hora, 10 horas, 24 horas, como vimos, pero son riesgos inherentes que generan un colapso energético. Entonces, este común denominador también se debe a obsolescencia de equipos, ausencia de tecnologías de tiempo real. ¿Qué creen? La tecnología en tiempo real existe desde los años 90 y aquí en Latinoamérica hay pocos proyectos que tienen tecnología en tiempo real. Y no estamos hablando de sistemas a escala, repito. Estamos hablando de tener el estudio eléctrico en estado estable, el estudio eléctrico en estado dinámico conectado a tecnología de punta. También se debe a que el ingeniero que llega con su posgrado de maestría, su calificación de 20 si está en Perú, o su calificación de 100 si está en México, está llegando con el posgrado, pero no ha operado nunca un sistema de potencia. Entonces, es necesario, vital, tener a ingenieros capacitados, libros de reglas en parámetros eléctricos. Entonces, se requiere una agilidad en la implementación de los rules book, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo tener sistemas energéticos, sistemas de potencia con hidráulicas, eólicas, solares, en donde antes solo se preocupaban por la protección, y créanme, todavía suceden apagones porque fallan las protecciones, en donde puedes tener energías con carbón, con gas, nuclear, etcétera, pero es por eso que existió desde hace unos 15 años el término de mercados eléctricos mayoristas, en donde tienes que ver el costo del kilowatt hora, que es el término social, repito, ¿no? Entonces, cuando tú ya estás viendo que empiezas a conectar conceptos de nanogrid, smart grid, solar, eólico, almacenamiento de energía, pues tienes que tener un sistema eléctrico con tecnología en tiempo real. Acá yo les pongo un ejemplo solamente en México, se crearon organismos como se le llama las unidades de inspección y las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, en donde lo que tienen que hacer es verificar que al menos la UBIE, por ejemplo, si haces un estudio de cortocircuito, demuestres que lo hiciste en un software. Si no lo hiciste en un software, no puedes adivinar que el modelo o la memoria de cálculo esté correcto. Entonces, hay reglas ya en México que la UBIE tiene el mandato de verificar que cualquier tipo de sistema eléctrico tenga un modelo, un análisis con un software, ¿verdad? Entonces, hay regulaciones nacionales que se fueron implementando. Por ejemplo, la unidad de inspección tiene la misión de verificar que ese modelo que ya está hecho con un software mande la señal a un sistema de control energético que le llamamos en algunos países la Comisión Reguladora Energética, ¿no? En Colombia le llaman CREC con G, en México le llaman CREC con E sin G, en Guatemala le llaman la CNEE, Comisión Nacional de Energía, y no es más que, en Honduras también, etcétera, no es más que un organismo que regula ese, se supone, parámetro en el que debe de estar dentro de norma. ¿Pero qué creen? No hay libros de reglas. Entonces, lo que vamos a ver en el programa de alta especialización con este tipo de masterclass es comprender que ahora, aunque haya términos de mercados eléctricos mayoristas, aunque haya términos del bulk de generación, diferentes tipos de energía, también se hagan monitoreo, pero ahora con estudios dinámicos, ¿verdad? Entonces, la infraestructura eléctrica tiene que ver también con la infraestructura de inteligencia situacional. Entonces, ahora los informáticos, los computacionales y los eléctricos conviven porque el sistema del lado izquierdo ya no es como era antes. Transmitías y entregabas, no. Ahora tienes que ver cómo está todo el sistema energético hoy en día y todos se comunican, ¿verdad? Por eso es que los mercados de energía eléctrica en algunos países se fueron implementando. Este es un mercado, un monopolio de empresa verticalmente integrada, el modelo 1, donde tienes un generador, un transmisor y un consumidor en Belice. Este es un modelo energético de Costa Rica y México, en donde tienes un productor independiente de energía, un generador, tienes varios consumidores, pero también varios distribuidores. Este es un modelo de mercado eléctrico mayorista de Chile, Argentina y Brasil, donde hay varios generadores, un mercado mayorista de sistema de transmisión y obviamente varios distribuidores y grandes consumidores. Este es un modelo 4 de competencia en Noruega, en Reino Unido, en la Comunidad Europea y en Estados Unidos, donde hay un gran mercado mayorista y un mercado minorista y varios consumidores, varios comercializadores y un montón de gente que tiene que estar monitoreando parámetros. El código de red, los libros de reglas, es imperante que se ejecuten en algunos países. Es importante que los ingenieros que están estudiando ingeniería energética eléctrica
aprendan de estándares y no es más que la adaptación, la transformación de varios estándares que existen ya, ¿no? Estándares de IEEE, estándares de DSE, los colores que ustedes ven en azul, verde y demás, turquesa, violeta, etcétera, es porque son estándares, recomendaciones técnicas que están en un, digamos, descritos en un artículo técnico que vamos a compartir en el programa de alta especialización en español y en inglés. Y bueno, aquí están las referencias, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezas? Bueno, primero, porque pues estás estudiando una carrera, tienes que hacer el modelado, tienes que hacer el ISLD o el diagrama unifilar, pasarlo a un sistema de referencia, y todo viene de unos requerimientos eléctricos solicitados en Europa en los años 90, 97, por allá en la India, cuando empezaron a conectar energías solares, energías eólicas, pues empezaron a dar cuenta que tenían apagones, como vieron, 2003, 2003, 2003, en un solo año hubieron 3 eventos en 3 partes diferentes del mundo, ¿no? Entonces, los organismos como la ENA, la EirGrid, la EnergyNet, la VDU en Alemania, la E-Control en Austria, etcétera, empezaron a implementar libros de reglas. Recuerden que Europa tiene algo que no tenemos en Latinoamérica, es el High Voltage Direct Current, la conexión de energía de corriente directa, ¿no? Acá en Latinoamérica tenemos la High Voltage Alternate Current, la conexión de corriente alterna. ¿Y eso qué quiere decir? Que debes monitorear los parámetros. No, mire, ya para cerrar este conversatorio, la potencia reactiva y tensión en algunos países se monitorea y es muy importante. Por ejemplo, en Reino Unido monitorean la potencia activa, la potencia reactiva, las capacidades reactivas, el factor de potencia, estabilidad de tensión, pero vean en la India cómo solo monitorean la potencia reactiva y la regulación automática. Pero vean en Suecia, monitorean casi todo y es por eso cuando empiezas a comprender que los libros de reglas en un país como Suecia son vitales. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo sabían, Suecia es uno de los países que empezó a implementar la energía eólica y la eficiencia energética, ¿verdad? Entonces, condiciones de la red eléctrica en algunos países, aislamiento, emergencias, extra alta tensión, neutro, high voltage direct current. Por ejemplo, vean, Sudáfrica solo ve protección de respaldo ante fallas, mientras que Alemania ve todos los parámetros, ¿no? En otros requerimientos, pues, calidad de energía o power quality. Vean, Nueva Zelanda, pues, no monitorea nada, ¿no? India tampoco, pero vean Suecia de nuevo, ¿no? Monitorea el flicker, armónicos, colapso de tensión, calidad de tensión. Es muy importante para estos países tener monitoreo. ¿Por qué? Porque estás conectando VREs, Variable Renewable Energies, energías variables que son intermitentes, ¿no? Bueno, México tiene un marco regulatorio a partir del año 2012, 2016, en donde lanzó su código de red para implementación en 2019 y monitorean tensión, frecuencia, cortocircuito, protección, control, flicker, etcétera, ¿no? El THD en sí, per se. Aquí hay una comparación de Colombia, Perú y México, donde el parámetro de frecuencia, el parámetro máximo es 61 Hz, el parámetro mínimo es 59 Hz en tiempo permanente, ¿ok? Entonces, en Colombia, ¿cómo lo tienen? Tiempo permanente, 63 Hz y 57.5 Hz. En Perú, ¿cómo lo tienen? 59.4 Hz y máximo 60.6 Hz. En factor de potencia, ¿cómo están los 3 países? 2019, México obligatoriamente tiene que tener 0.95 factor de potencia, ¿verdad? Y en 2003 o a partir de 2003, 0.97. Quien está estudiando ingeniería y está comprendiendo esto, pues vean, 0.97 es demasiado exigente, pero vean países como Perú y Colombia, pues un poco menos, ¿verdad? 0.95 y aquí Colombia 0.9, ¿no? Algunos países inclusive tienen 0.85, que es demasiado bajo, ¿no? Por eso es que es importante los libros de reglas, se tienen que implementar, se tienen que conectar los dispositivos electrónicos inteligentes, los JET, los relevadores multimarca, ¿no? Las RTUs que pueden convertir cualquier tipo de electrónico o señalización como Program Logic Control, PLCs o unidades terminales remotas o gateways con puertas que pueden meterlo a servidores y puedes hacer análisis en el círculo rojo offline, estudios en estado estable y estudios en estado dinámico. En este programa de alta especialización vamos a ver lo que está en el globo rojo, pero también vamos a compartir algunas presentaciones de cómo llegar a esto del globo amarillo para que tú puedas monitorear en la Comisión Reguladora de Energía del país en el que estés, pues estos parámetros, ¿no?
Esto es una gráfica rápida de cómo se monitorea en tiempo real. Vean acá el voltage drop, la caída de tensión por segundo, está mostrándose, ¿verdad? Prácticamente me está marcando el tiempo, pero está viéndose la frecuencia, está viéndose el factor de potencia. Y vean aquí el código de red de un país que podemos decir si es Chile, pues Chile tendría a lo mejor acá energía solar, acá energía eólica, acá a lo mejor una petrolera o una minera, ¿no? Y aquí el TCO, y se tiene que estar monitoreando por segundo, si es posible, inclusive si quieres ser más exigente, por microsegundo, el THD, el factor de potencia, el voltage drop, ¿verdad? Entonces, estamos llegando a conceptos muy sofisticados en donde empezamos a entender que los países ahora a nivel mundial, pues ya no solo están haciendo análisis, están más bien tomando el tema de predicción, que es una realidad, ¿verdad? Aquí vean, esto es un proyecto que se dan el lujo de monitoreo de su sistema de potencia, pero se dan el lujo de ver cómo están en otras partes del mundo. Las personas que están de ropa en negro son mujeres, las personas que tienen ropa en blanco son hombres, pero no están haciendo análisis, ¿ok? Entonces esto ya es una realidad. Pasar de una escala tradicional a un sistema de gestión integrada de energía eléctrica es una expectativa de la industria latinoamericana, pero se vuelve un sistema de potencia bastante proactivo, ¿no? Entonces, estamos viendo que la resiliencia hacia la sostenibilidad energética para implementar de códigos de red, pues podemos agarrar cualquier eje de color que ustedes quieran. Por ejemplo, agarremos el color morado o violeta. Y ¿cómo llego a una adaptación de los sistemas de potencia? Primero, retirando equipos obsoletos, ¿no? ¿Y eso cómo lo logras? Implementando nuevas tecnologías. No es posible que en sistemas de potencia ahorita todavía estemos usando relevadores electromecánicos, ¿no? Necesitamos ya relevadores de estado sólido. ¿Y cómo lo haces? Pues con medios, optimizando los sistemas eléctricos de potencia públicos y privados, fomentando la eficiencia energética y fomentando una cultura organizacional. Cada uno de estos ejes se van implementando y vamos a ver con mucho más calma los proyectos que son brownfield o greenfield, proyectos nuevos o antiguos ya existentes que vayan hacia un proyecto sostenibles, ¿no? Todo el mundo está buscando la descarbonización, los beneficios globales, pero ¿cómo llegas a beneficios globales? Pues con requerimientos de sistemas eléctricos. Y esos requerimientos de sistemas eléctricos lo que está logrando es que se implementen el eje social, el eje de impacto ambiental y obviamente la seguridad energética. Aquí voy a detenerme, pero básicamente el triángulo de regulación o, ¿cómo se dice?, de tarifas regulatorias, también tiene que ver con la regulación técnica de sistemas de potencia. Es necesario implementar libros de reglas, es necesario que las leyes vinculantes de los libros de reglas imperativamente se apliquen, porque algunos países, incluyendo México, pues sí, tienen libros de reglas, pero no se implementan, no hay sanciones. Entonces, aquí llegamos al final de esto. Voy a detenerme porque ya son 53 minutos, según el tiempo marcado por el equipo de producción que aquí me puso una regla o una alarma, pero aquí me detengo, faltan un par de filminas según el masterclass y voy a abrir micro para el conversatorio, pidiendo al equipo de mentor y si quiere lanzar preguntas o igual alguno de ustedes. Adelante. Claro que sí, ingeniero. Yo voy a habilitar el micro de Jorge Luis Rollero, quien tiene la mano levantada para realizar una consulta. Jorge Luis, buenas noches. Jorge Luis, ¿nos logras escuchar? Buenas noches, qué gusto saludarte. Jorge Luis, ¿estás con nosotros en la sala? Sí, Jorge Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jorge, no te escuchamos. Creo que tienes el micro habilitado, pero no te logramos escuchar. Bien, ingeniero, mientras Jorge logra conectarse, tengo algunas consultas que habían dejado en nuestras redes sociales.
Voy a compartirlas con usted. Permítame, por favor, leerlas. Ok, aquí consultan en nuestras redes sociales cuáles son las principales ventajas de emplear ETAP frente a otros programas como Power Word o Deep Silent. ¿Está bien? No sé si es que es correcto el nombre de este software. Sí, excelente pregunta, ¿no? Miren, desgraciadamente algunas universidades en Latinoamérica, incluyendo las que se dicen ser las más antiguas, no voy a decir el país por respeto, eh, no están utilizando software. Ni siquiera vamos a mencionar las marcas, pero no están usando herramientas cognitivas que puedan ayudar a las memorias de cálculo. O sea, todavía siguen enseñando, obviamente, las fórmulas de matemáticas que son muy importantes, pero memorias de cálculo con Excel. Es importante aprender teoría, pero también es importante darle al alumno de ingeniería y posgrado la posibilidad de utilizar herramientas. No vamos a entrar en una controversia de cuál es la mejor marca de software. Miren, algunos ingenieros cuando estudiaron hace unos 30 años su posgrado, se fueron a Alemania y fueron a conocer Power Factory, ¿no? Y trajeron a Latinoamérica Power Factory y se metieron en puestos de gobierno y obviamente utilizan en Perú, por ejemplo, Power Factory, que es un software preferido, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien estudió su posgrado en Alemania y en Alemania había Power Factory. Algunos otros en Sudamérica, pues estudiaron en Ecuador y utilizan Powerboard, ¿no? Entonces, Powerboard, pues es un software gratuito que tú utilizas para hacer tus análisis de sistemas de potencia. Power Factory lo puedes usar, Powerboard también, pero algunos otros como Siemens, le envío un cordial saludo a los amigos de Siemens, pues adquirieron software como el PCC, el PSC, ¿no? Que gran parte de este software está implementado en toda Latinoamérica por una simple y sencilla razón que yo la digo de broma con los amigos de Siemens, que Siemens venía atrás en un cuarto barco con Cristóbal Colón, con la niña La Pinta de la Santa María, venía Siemens atrás porque llegó a Latinoamérica muy pronto, ¿verdad? Empezaron a implementar generadores, implementar transformadores, equipo eléctrico primario, y gran parte de los países de Latinoamérica utilizan marca alemana, Siemens, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Llegaron primero, obviamente, empezaron a implementar PSC. Algunos entidades regulatorias como el Centro Nacional de Control de Energía, en algunos países, que todo nació en México, recuerden el CENACE, pues le dio vida a otros centros nacionales de control de energía, con muchísimo respeto a otros países, empezaron a implementar herramientas de diferente multimarca, ¿verdad? Allá en la India se generó un software directamente con un colega que se fue a Estados Unidos y que en su residencia pues creó el Power Tools for Windows que se llama PTWOSKM, Power Tools for Windows, y empezó a distribuirlo paulatinamente en algunas partes del mundo. Electrical Transient Analyzer Program, ETAP, o ETAP, o como le dicen algunos, el ETAP, o algunos le dicen ETAP, pues es un software creado por un colega, todavía una leyenda viviente, que es Faruk Chokú. Allá, igual, de Irán, viajó a Estados Unidos y hizo su posgrado y generó, un año después de la primera computadora IBM, en el año del 81, el software de la primera versión ETAP. Nosotros, en este programa de alta especialización, vamos a usar ETAP. Y no es porque sea una controversia comercial, sino porque obviamente ustedes, si conocen la trayectoria de su servidor, pues trabajó en ETAP, ¿verdad? En Power Energy Director, distribución de ETAP en toda Latinoamérica, muchos de los países. Por eso es que les hablo de muchos términos de varios países, porque estuvimos distribuyendo el software en más de 220 laboratorios en toda Latinoamérica en 6.5 años que estuve con los excompañeros de ITAP. Pero obviamente comercialmente existen muchas marcas, ¿no? Lo importante aquí es que el asistente tenga acceso a esa herramienta. No podemos poner a un asistente en el que diga que es alta especialización y le digamos, hay que programar en Fortran, por ejemplo, ¿no? O en QBasic, o sea, software de programación.
O tampoco decirle, oye, ponte a programar en MATLAB, porque hay que programar matemáticas, ¿no? O en Python, ¿no? Recuerden que Python vino a desplazar a MATLAB por algunas cuestiones de objetos o intuitivo, y Python también tiene conexiones con ETAP. Ustedes podrían preguntar en la siguiente cuestionamiento, oye, ¿por qué ETAP? Bueno, ETAP tiene una serie de herramientas que traduce PSC a ETAP en importación y exportación, traduce AMTP, Electromagnetic Transient Program, que es un software francés comercializado desde Estados Unidos, también tiene conversión de AMTP, tiene un módulo que se llama DataX que convierte SKM, convierte Power Factory, convierte Autodesk, Power Revit, ¿no? Autodesk Revit, convierte AutoCAD en importación y exportación, convierte Paladin o ETSA, que es un software que destelló por ahí en los años 2000. Entonces, es un software que convierte muchos softwares. Entonces, tú tienes que enseñarle al asistente software. Esa es la conclusión que quisiera yo responder, de que los alumnos, los asistentes de hoy en día no tienen que llegar, con todo respeto, a 60 años de edad y no pueden no saber software. Tienen que tener ya una gestión del conocimiento mucho más rápida. Aquí me detengo. Perfecto, ingeniero. Tenemos una consultita más ya para terminar su participación. Sí, la comparto. Este bien indica, permíteme un segundito. Ok, ¿qué tan confiables son las simulaciones que se pueden realizar en ETAP en comparación con los resultados reales que se pueden hacer en campo? A ver, ¿qué tan confiable? Sí, ¿qué tan confiables son las simulaciones que uno como profesional puede realizar en ETAP en comparación con los resultados reales que uno puede obtener en el campo? Bueno, miren, yo escuché una conferencia hace 10 años en Centroamérica de un colega doctor que tengo el nombre y el país, y con muchísimo respeto le pregunté. En su conferencia, él estaba presentando que era muy recomendable, y lo dijo con mucho entusiasmo, implementar software libre para monitoreo de sistemas de potencia, principalmente los solares. Cuando usted analiza esa oración o esa sentence, dices, ¿qué es lo que está diciendo? Que imagínense el país que sea. Vamos a poner un país neutral, Trinidad y Tobago, o imagínense Belice, en el que yo le estoy hablando de seguridad energética, estoy hablando del Consejo Mundial de Energía, y que el jefe del Ministerio de Energía le diga a su gente, instala software libre para monitoreo de paneles solares y energía renovable. Es un problema. ¿Por qué? Porque el software libre es software libre para aprendizaje académico didáctico, pero no puedes poner software libre en un sistema de energía donde vas a implementar paneles solares porque se te va a colapsar o se te va a meter hackers al sistema de potencia, porque es software libre. Traduciéndolo a la pregunta de la persona que hace este cuestionamiento, ¿qué tan confiable? Bueno, es como decir, bueno, ¿quieres seguir aprendiendo con los libros de los años 70 y haciendo memorias de cálculo de un sistema de potencia de 200 buses? Un sistema de potencia de 200 buses es un aeropuerto de Lima, por ejemplo, un aeropuerto de Santiago, un aeropuerto de Buenos Aires, un aeropuerto de el AIFA de Capital de Ciudad de México, es de 200 buses. ¿Y qué es un bus? Pues es un nodo. ¿Y qué es un nodo? Un switchgear. ¿Y qué es un switchgear? Un panel board. ¿Y qué es un panel board? Un bus, un centro de control de motores, un CCM, un master pack, donde tú conectas todas las conexiones de los interruptores y demás, cuenta como un bus. Tú estamos hablando de un aeropuerto, son 200 buses. Cuando tú estás en la universidad, no te enseñan a 200 buses. Te enseñan un, libro de Hyatt, un libro de Stevenson, un libro de algún colega
estadounidense, europeo, mexicano o latino, en el que haces memorias de cálculo y haces iteraciones repetitivas para converger el punto más central de precisión, ¿verdad? Eso se aprendía en los años 70, en los años 60. Pero en un bus, en 2 buses, 3 buses, es decir, te ponían exámenes donde hacías análisis por 3 buses, con 3 iteraciones, ¿no? Y te hacía sufrir el profesor. Haz 4 iteraciones con Newton Raphson para encontrar el punto de convergencia. Y ahí te pasabas toda una hora haciendo el examen, ¿no? En los años que estamos mencionando. Hoy en día tú no puedes hacer un estudio de un aeropuerto de 200 buses con memorias de cálculo, con calculadora, ¿verdad? Aunque sea una Texas Instruments, aunque sea una Casio 800, aunque le pongas algoritmos, para eso existen los programas. Imagínense usar una máquina de escribir en estos tiempos, ¿no? No es que sea malo, por eso que existen las computadoras. Y hoy en día hasta los celulares te permiten hacer trabajos mucho más rápido. Entonces, una de las respuestas más que podría transmitir a esta pregunta es, ¿qué tan confiable es? Bueno, todos los sistemas de energía del mundo en HVDC y en HVAC están monitoreados con software. Por eso son tan confiables. Estamos hablando desde una planta nucleoeléctrica, que hay 4 en Argentina, una en México y un montón en Alemania que dejaron de usar y que volvieron al carbón, pero todos usan software. Entonces, tienes que tener capacitado a la gente con software. Hoy en día ya no podemos regresar a los viejos tiempos de los años 60 a los años 70. Aquí me detengo. Perfecto, ingeniero. Pues ya no tenemos más consultas por redes sociales. Permítame validar si es que tenemos alguna consulta aquí en nuestra sala. No, no tenemos ya más consultas. En caso Comunidad Mentoring tenga alguna consulta para el docente, recuerden que tiene el apartado de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla para elevar la consulta que tengan con él y pues el ingeniero pueda responderla a la brevedad. Bien, ingeniero, mientras esperamos alguna consulta, ¿tiene algún punto adicional que vamos a tocar dentro del desarrollo de la sesión? Bueno, miren, quiero cerrar con este par de filminas. Hay todavía más información, pero quiero cerrar con el tema de que todo empieza por un modelado. Cuando vamos al kindergarten, ¿qué nos enseñan a hacer? Dibujar muñequitos de plastilina, a comprender el mundo real. En los sistemas de potencia todo empieza con el modelado, lo que se llama el draw, el dibujo, la traducción del diagrama unifilar. Lo generas y va hacia la validación y verificación del sistema de energía. De ahí viene la analítica del sistema de potencia. Y cuando llegas a este punto, que es a donde llega la mayoría de ingenieros y magister, ya no les da tiempo a aprender monitoring. Los parámetros eléctricos se optimizan los sistemas de potencia con el monitoring y conectando a los SCADAs, y ahí es donde viene la gestión de activos. Pero una gestión de activos no puede ser eficiente si no lo vas registrando en un software. Entonces, cuando tú lo registras en el software, ese asset, ese activo, puedes tener lo que se le llama la Predictive Simulation. La Predictive Simulation solo es el 25% de la punta del iceberg, pero esa Predictive Simulation es lo que se le llama el cumplimiento del rulebook. Entonces, la frontera del libro de reglas es lo que se traduce como una inteligencia situacional, la automatización, la predicción, la simulación predictiva, y decir, el 30 de abril del 2030 a las 7 de la noche el generador TG1 va a fallar. Y eso se escucha como ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Muchas veces queremos quedarnos en la ingeniería solo con el modelado y el análisis, pero omitimos a nuestros ingenieros de hoy enseñarle más herramientas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería transmitirles. Esto es una, digamos, demostración, y con esto cierro el masterclass. Esto es una demostración de una SCADA marca Schneider, traducido en un clon espejo en ETAP. Lo que está en el SCADA está en el ETAP atrás. Entonces, cuando hay un evento del SCADA que sucede
hay una apertura o hay una falla marcado con una alarma en el SCADA, es necesario que nuestros ingenieros nuevos, jóvenes, ya comprendan qué va a pasar y que lo puedan traducir al software de offline. Entonces, tiempo real aquí en el Schneider se llama PIMIO, ¿cómo se llama? El PME es el Power Monitoring Expert, la herramienta, pero ya cuando es operación se le llama el PMO, ¿no? El Power Monitoring Operation. Entonces, cuando tú tienes el operation, lo que no tienes es tiempo. Entonces, tienes que tener un modelo de restauración rápido en donde el ingeniero comprenda por qué se abrió, qué va a suceder, qué le va a pegar, pero que lo pueda simular rápidamente con lo que tomó hace un segundo afuera de los gateways, RTUs, relevadores, days, etcétera, multimarca, y lo pase al offline. Y eso sea un entrenamiento, ¿no? En ETAP se generan aplicaciones y una de ellas recuerdo que se llama Operation Technology System, sistema de entrenamiento de operadores, ¿verdad? Pero eso es tecnología de punta que ya está en el mundo, que ya se implementa y que es necesario llegar a esto, ¿verdad? Les agradezco mucho su tiempo a todos. Estamos cerrando ya en abril 8, 2025. Cordiales saludos, inscríbase al diplomado o al programa de alta especialización. Ustedes van a ver nuestro nombre en algunas presentaciones y naturalmente que estamos para servirles. En contacto. Buena noche y que les vaya muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en comunicación y nos vemos en una siguiente oportunidad, en un siguiente conversatorio masterclass. Gracias por estar con nosotros esta noche.